Un momento de hacer un enlace telefónico con Andrés Servín, él es director de investigaciones del think tank, coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales, el CRIES, y se especializa en temas de política externa, relaciones hemisféricas, defensa, seguridad y derechos humanos. Está estudiando un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense en España y ha estado ya en varias ocasiones aquí en Foro Global. Andrés, muchas gracias por enlazarte nuevamente desde Buenos Aires con Foro Global. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por recibirme nuevamente. Oye, con la noticia de sanciones por parte de la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro, con el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro diciendo que este es un golpe para el diálogo con la oposición allá en el propio país. Y bueno, por un lado, no tendría que ser tan sorpresivo el hecho de que veamos que cada vez son más países los que se suman a tratar de tomar medidas más fuertes frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. El discurso de que se trate un golpe contra el diálogo, un golpe contra el gobierno o un atentado intervencionista por parte de potencias extranjeras en Venezuela, digamos que es un discurso bastante reiterado por parte del gobierno venezolano, que ve que su capacidad de maniobra internacional se ve cada vez más y más reducida. Claro. Y al mismo tiempo está el gobierno de Maduro a la expectativa de que se reúnan en Lima, en Perú, los integrantes de estos países de América Latina, de estas naciones de América Latina, para analizar la situación de la crisis en Venezuela, un tema que tampoco le gusta tanto al presidente Maduro que sus colegas latinoamericanos, o por lo menos diplomáticos de otros países latinoamericanos, se pongan a analizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Pasa que la crisis en Venezuela empieza a tomar dimensiones que ya van más allá de las discusiones que se habían tenido en años previos. Yo creo que está teniendo mucho impacto la cuestión migratoria, por ejemplo. En estos días salió un informe de la Universidad Simón Bolívar que estimaba 3.2 millones de venezolanos que habían emigrado fuera del país. Y muchos de estos venezolanos están yendo a Colombia, están yendo a Perú, están yendo a Brasil, a Ecuador, Argentina, México, Estados Unidos. Entonces, la cuestión en torno a Venezuela ya no se trata solo de la crisis interna, de la crisis humanitaria, de la violación sistemática de derechos humanos por parte del gobierno, de una situación casi de anarquía interna, sino que también empieza a tener un desborde a nivel regional a medida que países que tradicionalmente no eran receptores de migrantes o desplazados o refugiados empiezan a hacerlo y tienen que buscar formas de tratar de contener esa situación. Entonces empieza a ampliarse el panorama de efectos y que empieza a tener la crisis venezolana ya a nivel regional. Hoy al mismo tiempo es que se suman todos estos factores. Por un lado, entonces está las sanciones de la Unión Europea, por el otro, la reunión de ministros y cancilleres diplomáticos latinoamericanos para hablar sobre Venezuela, y por el otro, un reciente informe del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura que manifestó su consternación apenas ayer por ejecuciones extrajudiciales también por parte del régimen de Maduro. Al mismo tiempo, entonces, Naciones Unidas ahora con esto. Pero la situación no parece cambiar y no parece que Maduro esté dando su brazo a torcer. Este diálogo que está convocado con la oposición, pues en una de esas a lo mejor ni se hace, ¿no? Bueno, es que, por un lado, efectivamente, como dices, Maduro no parece estar dando su brazo a torcer. Al contrario, muchas de las acciones que ha tomado el gobierno recientemente muestran que está dispuesto a tomar medidas cada vez más violentas y radicales. Ejemplo de ello fue lo que todo indica que ha sido una ejecución extrajudicial de Oscar Pérez y los otros que estaban vinculados a su grupo durante un operativo muy fuerte realizado hace unos días. Y por otro lado está la cuestión del diálogo, que también tiene un elemento que hay que considerar. Cada vez es visto con menor legitimidad dentro de Venezuela, pero no solo en términos de la falta de efectividad que ha tenido el diálogo, que eso ya se ha vuelto casi que una muletilla. Cada vez que a nivel internacional se habla del diálogo, dice, bueno, pero tiene que ser efectivo, tiene que conducir a medidas concretas que contribuyan al bienestar de los venezolanos, sino que muchos de los venezolanos que en años pasados se han comprometido con los líderes de la oposición, hoy no ven con buenos ojos a esos líderes de la oposición que están negociando en Venezuela, porque consideran que en buena parte están yendo a dialogar con el gobierno más para defender sus propios intereses que los intereses de los venezolanos que dicen representar. Claro, y por último, al mismo tiempo está todavía la interrogante de si habrá o no elecciones este año en Venezuela. Bueno, yo creo que
si seguimos el patrón histórico del chavismo, elecciones tendrían que darse en algún momento u otro, quizás se atrasan como ha pasado en tiempos recientes, pero considerando el control de la maquinaria estatal que tiene el gobierno en Venezuela, la falta de voluntad o la falta de capacidad de la oposición a la hora de presentarse unida y fuerte frente al gobierno en un contexto electoral, la disidencia, las fracturas dentro de la oposición, la falta de legitimidad la legitimidad que empieza a corroerse por parte de las instituciones democráticas electorales en Venezuela, creo que lo hace en un contexto muy interesante para que el gobierno también considere la opción de las elecciones para consolidarse en el poder, apostándole a una baja participación, a la posibilidad de algún tipo de fraude, a poder controlar a diferentes sectores de la población, como lo han hecho con el tema de las cajas CLAP, con los perniles, para asegurarse votos claves. Entonces, toca esperar, toca ver cómo sigue este año, pero históricamente el chavismo ha sido de apostarle a las elecciones. Claro, Andrés Servín, muchas gracias por estos minutos para Foro Global. Sin duda, Venezuela arranca el año con incertidumbre y también con muchísima presión. Hablaremos pronto para hablar más de la realidad de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre un placer poder participar. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche.